Erich Seligman Fromm fue un destacado psicólogo social, psicoanalista, sociólogo y filósofo humanista germano-estadounidense, conocido por su profundo impacto en la teoría crítica y el pensamiento humanista. Nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt, Alemania, en el seno de una familia judía ortodoxa. Desde temprana edad, Fromm mostró un gran interés por las ciencias sociales y comenzó sus estudios académicos en 1918 en la Universidad de Frankfurt. Su verdadero camino académico se forjó en la Universidad de Heidelberg, donde estudió sociología bajo la tutela de figuras influyentes como Alfred Weber, Karl Jaspers y Heinrich Rickard. En 1922, Fromm completó su doctorado en sociología con una disertación sobre la ley judía. Durante este tiempo, también estuvo profundamente involucrado en el movimiento sionista, influenciado por el rabino Nehemia Anton Novel. Participó activamente en organizaciones sionistas y en la vida estudiantil judía. Pronto se dio cuenta de que sus ideales de un mesianismo y humanismo universalista chocaban con el sionismo, lo que lo llevó a alejarse de este movimiento. Lo que hace aún más interesante a Fromm es cómo, siendo un judío alemán, logró huir del régimen nazi y establecerse en Estados Unidos, donde continuó desarrollando su carrera. Allí, fue uno de los fundadores del Instituto William Alanson Witt en Nueva York, una institución clave en los campos de la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología. Fromm se asoció con la Escuela de Frankfurt, un grupo de teóricos críticos que transformaron profundamente la manera en que entendemos la sociedad, la cultura y la economía. Después de la llegada al poder de los nazis en Alemania, Erich Fromm tuvo que huir de su país natal. Primero se trasladó a Ginebra y, en 1934, se estableció en Nueva York, donde comenzó a dar clases en la prestigiosa Universidad de Columbia. Allí, se unió a figuras prominentes como Karen Horney y Harry Stack Sullivan, convirtiéndose en parte de la escuela neofreudiana de pensamiento psicoanalítico. La colaboración entre Horney y Fromm fue especialmente fructífera, ya que ambos influyeron profundamente en el trabajo del otro. Horney ayudó a Fromm a entender mejor algunos aspectos del psicoanálisis, mientras que Fromm le aportó una visión más sociológica a Horney. En 1943, tras dejar Columbia, Fromm cofundó la rama neoyorquina de la Washington School of Psychiatry. En 1946, fue uno de los fundadores del Instituto William Alanson Witt de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología, que sigue siendo un referente en estas disciplinas. Durante este tiempo, también enseñó en Bennington College y en la New School for Social Research, dos instituciones que marcaron su carrera académica. En 1949, Fromm dio un giro a su vida al mudarse a la Ciudad de México, donde se convirtió en profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Allí, fundó una sección psicoanalítica en la Facultad de Medicina, y continuó su labor como educador y clínico. También enseñó en la Universidad Estatal de Michigan y en la Universidad de Nueva York, hasta su retiro en 1965. Incluso después de retirarse, siguió enseñando en la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis hasta 1974. Finalmente, en 1974, decidió mudarse a Muralto, Suiza, donde continuó escribiendo y manteniendo su práctica clínica hasta su fallecimiento en 1980, apenas 5 días antes de cumplir 80 años. Se le conocía como ateo, pero describía su postura como una forma de misticismo no teísta, lo que revela la profundidad y complejidad de su pensamiento. Desde su primera obra fundamental en 1941, El miedo a la libertad, conocida en Gran Bretaña como El miedo a la libertad, los escritos de Erich Fromm se destacaron tanto por su comentario social y político como por sus bases filosóficas y psicológicas. Este libro es considerado uno de los trabajos fundacionales de la psicología política, donde Fromm explora cómo los seres humanos buscan escapar de la libertad debido al miedo y la inseguridad que ésta genera. Su segundo trabajo importante, El miedo a la libertad, publicado en 1947, continuó y enriqueció las ideas presentadas en su obra anterior. Ambos libros juntos delinean la teoría del carácter humano de Fromm, que surgió de su teoría más amplia sobre la naturaleza humana. Su libro más popular, El arte de amar, publicado en 1956, fue un éxito internacional que retomó y complementó los principios teóricos de la naturaleza humana que Fromm había abordado en sus obras anteriores.
Estos principios fueron revisados en muchos de sus trabajos posteriores. Un aspecto central en la visión del mundo de Fraham fue su interpretación del Talmud y el hasidismo. Desde joven, Fraham comenzó a estudiar el Talmud bajo la guía del rabino J. Horowitz y más tarde bajo el rabino Salman Barak Rabinko, un hasid de Chabad. Mientras trabajaba en su doctorado en sociología en la Universidad de Heidelberg, también estudió el Tanya, obra del fundador de Chabad, el rabino Siner Zalman de Liadi. La influencia religiosa en su vida fue significativa, ya que su abuelo y 2 bisabuelos por parte de su padre fueron rabinos, y un tío abuelo por parte de su madre fue un destacado erudito talmúdico. En 1926, Fraham se alejó del judaísmo ortodoxo, inclinándose hacia interpretaciones más seculares de los ideales bíblicos. El pilar de la filosofía humanista de Fraham es su interpretación de la historia bíblica del exilio de Adán y Eva del Jardín del Edén. Utilizando su conocimiento del Talmud, Fraham argumentó que la capacidad de distinguir entre el bien y el mal generalmente se considera una virtud, aunque los estudiosos bíblicos suelen ver el acto de Adán y Eva como un pecado por desobedecer a Dios al comer del árbol del conocimiento. Apartándose de la ortodoxia religiosa tradicional, elogió las virtudes de la acción independiente del ser humano y el uso de la razón para establecer valores morales, en lugar de adherirse a valores morales autoritarios. Erich Fraham no se limitó a condenar los sistemas de valores autoritarios, fue más allá al utilizar la historia de Adán y Eva como una explicación alegórica de la evolución biológica humana y la angustia existencial. Según Fraham, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, se dieron cuenta de que estaban separados de la naturaleza, aunque aún formaban parte de ella. Esta toma de conciencia es lo que les hizo sentir desnudos y avergonzados. De repente, se vieron a sí mismos como seres humanos, conscientes de su propia mortalidad y de su impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza y la sociedad. Ya no estaban unidos al universo como en su existencia prehumana e instintiva como animales. Para Fraham, esta conciencia de una existencia humana desunida es una fuente de culpa y vergüenza. La solución a esta dicotomía existencial radica en desarrollar nuestras facultades humanas únicas, el amor y la razón. Fraham diferenciaba su concepto de amor de las nociones populares, así como del amor paradójico freudiano. Para él, el amor no era simplemente una emoción, sino una capacidad creativa interpersonal. Distinguía esta capacidad creativa de lo que consideraba diversas formas de neurosis narcisistas y tendencias sadomasoquistas, que a menudo se presentan como pruebas de verdadero amor. Veía la experiencia de enamorarse como una señal de que no se comprendía la verdadera naturaleza del amor, que siempre debía incluir cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Tomando como referencia la Torá, Fraham utilizaba la historia de Jonás, quien no deseaba salvar a los habitantes de Nínive de las consecuencias de sus pecados, para ilustrar su creencia de que las cualidades de cuidado y responsabilidad están ausentes en la mayoría de las relaciones humanas. También sostenía que pocas personas en la sociedad moderna respetaban la autonomía de los demás, y mucho menos tenían un conocimiento objetivo de lo que realmente querían y necesitaban otras personas. Fraham creía que la libertad era un aspecto intrínseco de la naturaleza humana, que podía ser aceptada o rechazada. Observó que aceptar nuestra libertad de voluntad era saludable, mientras que escapar de la libertad mediante mecanismos de escape era la raíz de los conflictos psicológicos. Identificó 3 de los mecanismos de escape más comunes. Conformidad autómata, cambiar el ideal de uno mismo para conformarse a la percepción del tipo de personalidad preferido por la sociedad, perdiendo así la verdadera identidad. Autoritarismo, entregar el control de uno mismo a otro. Al someter nuestra libertad a otra persona, casi se elimina por completo la libertad de elección. Destructividad, cualquier proceso que intente eliminar a otros o al mundo entero como una forma de escapar de la libertad. Fraham afirmaba que la destrucción del mundo es el último, casi desesperado, intento de salvarme de ser aplastado por él. También utilizaba con frecuencia la palabra biofilia para describir una orientación psicológica productiva y un estado de ser. En un apéndice de su libro, El corazón del hombre, su genialidad para el bien y el mal, escribió como parte de su credo humanista: creo que el hombre que elige el progreso puede encontrar una nueva unidad a través del desarrollo de todas sus fuerzas humanas, que se manifiestan en 3 orientaciones: biofilia, amor por la humanidad y la naturaleza,
e independencia y libertad. Propuso que los seres humanos tienen ciertas necesidades básicas que van más allá de lo material. Estas necesidades fundamentales son esenciales para nuestro bienestar psicológico y nuestra capacidad de vivir una vida plena. Según Frame, los humanos son arrojados al mundo sin su consentimiento, lo que nos impulsa a trascender nuestra naturaleza. Esto puede manifestarse de dos maneras, la creación o la destrucción. Mientras que la destrucción puede tomar la forma de agresión maligna, la creación se refiere a nuestra capacidad de cuidar y dar vida a nuestras obras y relaciones. Todos necesitamos sentir que tenemos raíces, un sentido de pertenencia que nos haga sentir en casa en el mundo. De manera productiva, este arraigamiento nos permite crecer más allá de la seguridad inicial que encontramos en nuestras madres y establecer vínculos con el mundo exterior. De manera no productiva, podríamos quedar fijados en esa seguridad, temerosos de aventurarnos más allá. Señala que todos tenemos un impulso por encontrar un sentido de identidad. Esto puede expresarse de manera no productiva a través de la conformidad a un grupo, o de manera productiva mediante el desarrollo de nuestra individualidad. Todos necesitamos comprender el mundo y nuestro lugar en él. Este marco de orientación nos ayuda a encontrar dirección y propósito en la vida. Para Frame, no es suficiente simplemente reaccionar a la vida, necesitamos activamente perseguir metas que nos estimulen y nos mantengan en movimiento. Existe en nosotros un deseo profundo de sentir una unidad, tanto con nosotros mismos como con el mundo natural y humano que nos rodea. Finalmente, todos necesitamos sentir que somos efectivos, que nuestras acciones tienen un impacto y que somos capaces de lograr cosas. El concepto central de Frame sobre la huida de la libertad se resume en un pasaje clave donde habla sobre el hombre individualizado, aquel que ha perdido sus vínculos primarios, como la naturaleza o la familia. Frame argumenta que la única solución productiva para este hombre es la solidaridad activa con los demás y la actividad espontánea en el amor y el trabajo. Esto lo une de nuevo al mundo, no a través de lazos primarios, sino como un individuo libre e independiente. Si las condiciones económicas, sociales y políticas no permiten esta realización de la individualidad, la libertad se convierte en una carga insoportable. En ese caso, la libertad puede volverse sinónimo de duda, de una vida carente de significado y dirección, lo que lleva a poderosas tendencias de escapar de esa libertad mediante la sumisión o la búsqueda de relaciones que prometan alivio de la incertidumbre, aunque eso implique perder la libertad. Este enfoque de Frame nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos verdaderamente abrazando nuestra libertad, o estamos buscando formas de escapar de ella? En su libro Man for Himself, Erich Frame desarrolló una teoría sobre la orientación del carácter, que se distingue de la teoría freudiana al centrarse en cómo las personas se relacionan con el mundo a través de su vida diaria. A diferencia de Freud, que analizaba el carácter en términos de la organización del libido, Frame planteó que existen dos formas principales en que un individuo se conecta con el mundo: la asimilación, que se refiere a cómo adquirimos y absorbemos cosas, y la socialización, que describe cómo reaccionamos y nos relacionamos con otras personas. Subrayó que estas formas de relación no son instintivas, sino respuestas a las circunstancias únicas de cada persona, y que nadie encarna exclusivamente un solo tipo de orientación. Identificó 4 tipos de orientaciones de carácter no productivas: receptiva, explotadora, acaparadora y mercantil, y una orientación de carácter positiva que llamó productiva. Las orientaciones receptiva y explotadora describen cómo un individuo puede relacionarse con otros, destacando aspectos de socialización del carácter. Por otro lado, la orientación acaparadora se enfoca en cómo una persona adquiere y asimila materiales o valores. La orientación mercantil surge como una respuesta a la situación humana en la era moderna, donde el valor de una persona es determinado por las necesidades actuales del mercado, lo que refleja una ética relativista. En contraste, la orientación productiva representa una ética objetiva. A pesar de las luchas existenciales de la humanidad, Frame creía que cada persona tiene el potencial de desarrollar el amor, la razón y el trabajo productivo en su vida. Frame escribió: es la paradoja de la existencia humana que el hombre debe buscar simultáneamente la cercanía y la independencia, la unidad con los demás y, al mismo tiempo, la preservación de su singularidad y particularidad. La respuesta a esta paradoja y a los problemas morales del hombre es la productividad.
El impacto de Frame en otros psicólogos notables fue significativo. Sus 4 orientaciones no productivas fueron validadas a través de un test psicométrico llamado The Person Relatedness Test, desarrollado por Elias H. Porter en colaboración con Carl Rogers en la Universidad de Chicago en la década de 1950. Estas orientaciones también sirvieron como base para pruebas posteriores como el LIFO Test y el Strength Deployment Inventory. Además, Frame influyó en su estudiante Sally L. Smith, quien luego fundó la Lab School of Washington y la Baltimore Lab School. Fue un pensador profundo y crítico, conocido por su enfoque único hacia la psicología y la sociedad. Uno de los temas que Frame exploró en profundidad fue la obra de Sigmund Freud. Tenía un gran respeto por Freud y lo consideraba uno de los arquitectos de la era moderna, junto a figuras como Albert Einstein y Karl Marx, pero identificó varias inconsistencias y limitaciones en las teorías freudianas. Observó una discrepancia significativa entre las primeras y las últimas teorías de Freud. Antes de la Primera Guerra Mundial, Freud describía los impulsos humanos como una tensión entre el deseo y la represión. Después de la guerra, Freud cambió su enfoque, describiendo estos impulsos como una lucha entre 2 instintos universales, el instinto de vida, Eros, y el instinto de muerte, Thanatos. Frame criticó a Freud y a sus seguidores por no reconocer las contradicciones entre estas 2 teorías, lo que él veía como un problema fundamental en el pensamiento freudiano. Señaló que Freud tenía una visión dualista de la conciencia humana, una que se centraba en luchas entre 2 polos opuestos. Frame consideraba que esta visión era demasiado limitada y no capturaba la complejidad de la experiencia humana. También criticó a Freud por su misoginia y por no poder superar las limitaciones del patriarcado de su tiempo. Frame continuaba viendo a Freud como una figura influyente, pero consideraba a Marx como un pensador más importante y profundo. En el ámbito político, es quizás más conocido por su obra Escape from Freedom, donde exploró cómo la libertad, que inicialmente parecía ser el deseo supremo del ser humano, en realidad podía convertirse en una carga insoportable. En este libro, criticó el orden político moderno y el sistema capitalista, argumentando que la búsqueda de autoridad y control era una respuesta común a la sensación de inseguridad que la libertad traía consigo. Para entender mejor esta dinámica, miró hacia el feudalismo medieval, donde, aunque la libertad individual era limitada, las personas tenían un lugar definido en la sociedad que les proporcionaba un sentido de pertenencia y seguridad. También fue un defensor del socialismo humanista, un enfoque que rechazaba tanto el capitalismo occidental como el comunismo soviético, ambos vistos por él como deshumanizantes. En su libro The Sane Society, 1955, abogó por un socialismo democrático y humanista, inspirándose en los primeros escritos de Karl Marx, que subrayaban la importancia de la libertad y la dignidad humana. Estuvo activamente involucrado en la política estadounidense, uniéndose al Partido Socialista de América en los años 50 y participando en el movimiento por la paz, especialmente en la lucha contra la carrera armamentista nuclear y la guerra de Vietnam. Eventualmente se retiró de la política activa, pero continuó contribuyendo al debate político y fue reconocido por su trabajo con el premio Nelly Sachs en 1979. Herbert Marcuse, en su influyente obra Eros and Civilization, no fue particularmente amable con Erich Frame. Marcuse criticó a Frame por, según él, haber comenzado como un teórico radical solo para terminar conformándose con las normas establecidas. Según Marcuse, Frame y sus colegas cercanos, como Sullivan y Karen Horney, eliminaron aspectos fundamentales de la teoría freudiana, como la teoría del libido, lo que, en su opinión, redujo el psicoanálisis a un conjunto de principios éticos idealistas que solo reforzaban el status quo. Frame no se quedó en silencio ante estas críticas. En sus obras The Sane Society y The Anatomy of Human Distractiveness, defendió su postura afirmando que, si bien Freud merecía un gran reconocimiento por subrayar la importancia del inconsciente, también tendía a solidificar sus conceptos de manera que representaban al yo como un resultado pasivo de los instintos y el control social, con poca capacidad de voluntad o variabilidad. Frame argumentaba que académicos posteriores, como Marcuse, aceptaron estos conceptos como dogma, cuando en realidad la psicología social requiere un enfoque más dinámico, tanto teórico como empírico. Incluso Noam Chomsky, conocido por su aguda crítica social, tenía sus reservas sobre el trabajo de Frame.
A pesar de que compartía algunas de las actitudes de Frame, Chomsky consideraba que su trabajo era bastante superficial. Estas críticas resaltan la tensión entre las diferentes interpretaciones y aplicaciones del psicoanálisis y la psicología social en el siglo XX, mostrando a Frame como una figura central, pero también controvertida, en estos debates intelectuales. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.